Hola, hola. Cuidado con las fuerzas de muerte. Mucho cuidado con las fuerzas de muerte. ¿Pero qué son las fuerzas de muerte? Las fuerzas de muerte es toda aquella información que tú por falta de conciencia obedezcas creer y por ende crear, o sea, hacer para obtener una muerte estúpida, dolorosa, traumática. Es así concreto. ¿Ok? Fuerzas de muerte es todo aquello que obedezcas por falta de conciencia, obedezcas creer y por ende crear, o sea, hacer para experimentar una muerte del avatar, son maltrato, una muerte dolorosa, traumática, una muerte estúpida. ¿Ok? Entonces, digo por falta de conciencia, ¿es por qué? Porque esas fuerzas de muerte son esos paquetes de información en forma de memorias experienciales, o sea, que ya han sucedido y que están memorizadas en tu conciencia y que si tienes la conciencia dormida, no te das cuenta que eso va a actuar en forma dominante, fuerzas de muerte, en forma dominante, o sea, esos impulsos dominantes del querer obedecer esa información, por ende creer en esa información y por ende crearla, manifestarla, o sea, hacer lo que dice esa información para buscar ese resultado, ¿ok? Entonces esas fuerzas de muerte vienen como paquetes de información en forma de creencias, asociaciones de imágenes con verbo, con historietas de verbo mezcladas con imágenes, y a eso trae impregnada una memoria de energía de vibración emocional distorsionada, de miedo. Por eso es traumática, porque son esos paquetes de información, correlaciones senso-audiovisuales, creencias distorsionadas en pro de buscar una muerte tonta, estúpida, dolorosa, traumática. ¿Ok? Entonces esos archivos, esas memorias que vienen programadas en ti como dominantes, simplemente al ser dominantes tú vas a obedecer, ejecutarlas en automático, por impulso. Por ejemplo, una memoria dominante de alguna creencia, te digo yo, tú vas en una calle y vas a atravesar la calle, ya estás programado para que mires antes de atravesar la calle a ver si puedes pasar, porque ya no viene ningún carro, ningún automotor, etcétera, no representa peligro. Eso es una programación automática, pero en este caso es para preservar tu bienestar, el bienestar del avatar, del humano, ¿ok? Pero en este caso estoy hablando de impulsos automáticos en pro de fuerzas de muerte. Muerte se le llama a ejecutar el fin de este avatar humano. ¿Ok? Aquí le llaman. Entonces tú puedes tener programado buscar esa fuerza de muerte en alguna forma, por falta de conciencia, obedecer, ejecutar ese programa de obsolescencia programada, o sea, para matar a este avatar humano en una forma traumática. Entonces, ¿qué son las fuerzas de muerte con ejemplos? Por ejemplo, todas esas personas que por falta de conciencia, repito, siempre es por falta de conciencia, buscan, por ejemplo, actividades como deportes extremos. Todos esos deportes que implican un riesgo altísimo de sufrir un accidente con pérdida de la vida, que se llama la muerte de este avatar, ¿no? Pero la vida nunca se pierde, la vida siempre está. Acuérdate que la vida es tu esencia, tu energía, alma, sino que le dicen así como mezclando verdades con mentiras. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, de deportes extremos, que implican un riesgo altísimo para que este avatar experimente una muerte estúpida, tonta, dolorosa y traumática. Traumática porque se graba la energía vibracional de emociones que se obedecen sentir en ese momento cuando se está experimentando esa vivencia traumática de morirse de forma tonta. ¿Ok? Entonces, fuerzas de muerte en muchas formas. Entonces, ya dije, deportes extremos. Por ejemplo, los militares, sobre todo esos que están en campo, ¿no? Obedeciendo, prestarse para la experiencia humana del maltrato, de la guerra, de la herida, del combate, de la bala. Todo eso son fuerzas de muerte, programas de fuerzas de muerte. Por ende, ese tipo de personas, si obedecen esa programación, pues están a un paso de obtener el resultado de ese programa de fuerzas de muerte. Morir de forma dolorosa, traumática. Lo que se queda grabado en la conciencia, así este muñeco avatar, máquina biológica, deje de funcionar, la conciencia queda registrando todos esos traumas
Y si no estás lo suficientemente despierto de conciencia o despierta, pues ¿qué es lo que sucede? Que esa memoria, cuidado, y te la vuelven a excitar en otra encarnación, y entonces el alma vuelve y obedece a dar energía de vida para volver a experimentar esa misma experiencia de fuerzas de muerte, y te quedas en un ciclo ahí, pues, como muy harto, ¿no? Muy repetitivo de experimentar muertes tontas, dolorosas, traumáticas. Entonces hay que tener cuidado con esas fuerzas de muerte. Por ejemplo, otro tipo de fuerzas de muerte, pues estoy hablando de los obvios, ¿no? Los llamados deportistas, por ejemplo el boxeo, combate, lucha, todos esos nombres que se inventan, todos son fuerzas de muerte, porque es buscar agredirse, autodestruirse, buscar la muerte de forma tonta, estúpida, dolorosa y traumática, generar un trauma, o sea, una memoria de dolor, sufrimiento en el alma, en la conciencia, y volver a repetir si sigue dormida. ¿Okay? Te vuelven y te atrapan y ve a repetir eso que no lo hiciste bien y bla 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 bla, todo eso que ya he explicado en los videos. Pero cuidado, porque es que es en todo. Por ejemplo en el fútbol, fuerzas de muerte, cuando esa gente obedece eso, ir a matarse con el otro y se pueden herir en una forma tan tonta que pueden ocasionarse. Esas son las obvias, ¿no? Las obvias, el que va obedeciendo manejar algún automotor, como dicen popularmente, desculado a toda M, buscando una muerte tonta, estúpida, traumática, generándose un trauma en la memoria de la conciencia. ¿Qué pasa? Pues resulta que si hilamos más delgadito, cuidado, porque fuerzas de muerte prácticamente nos han saturado, inundado en esta Matrix 3D, domo tierra plana planeta. Aquí nos han saturado de fuerzas de muerte de todo tipo, programaciones en pro de fuerzas de muerte. Por ejemplo, fuerzas de muerte claramente es obedecer, creer y por ende crear, o sea, hacer lo que te ordenan, dizque para tu salud, siendo que muchas veces es para dañarte, ¿ok? Entonces, obedecer, creer y crear, o sea, hacer, obedecer, dejarse introducir tonterías, porquerías que van a buscar un riesgo altísimo para que te puedas game over, muerte, pues eso es claramente obedecer fuerzas de muerte. Como le dije al principio, fuerzas de muerte es todo aquello, toda esa información, creencias, senso-audiovisuales, asociaciones senso-audiovisuales, que se obedecen creer, por ende crear, o sea, hacer, para con ello obedecer ese impulso de buscar ejecutar eso, o sea, una muerte estúpida, tonta, dolorosa y que genere trauma en la conciencia. Y si genera trauma en la conciencia impregna eso a través del ADN, le impregna a las células del avatar eso y va a tener repercusiones en la salud biológica, física densa, ¿okay? Porque todo está unido. Entonces, mucho cuidado con las fuerzas de muerte, es en cualquier forma. La persona que obedece por falta de conciencia, reaccionar de forma violenta, agresiva hacia un comentario el cual iba en contravía de su forma de opinar o que era contrario, entonces qué tal y se presta y no, y de repente el otro sacó un cuchillo y no, y que la bala y ¡pum! Cualquier tipo de experiencia, cualquier experiencia que sea en pro de violentarse, agredirse, lleva cargada una dosis de fuerzas de muerte, ¿ok? Por ejemplo, otra fuerza de muerte que ya es evidente, digamos, para humanos como yo, que tenemos la conciencia un poco más despierta, otra fuerza de muerte evidente es obedecer, creer en y por ende crear, hacer lo respectivo a una alimentación distorsionada. O sea, otra fuerza de muerte es obedecer, comer, dizque como alimento, sustancias procesadas, sintetizadas con química artificial, que obviamente son tóxicas para esta biología que es química natural orgánica. Eso claramente es una fuerza de muerte. Entonces obedecer, comer toda esa falsa comida que venden en las cadenas de supermercados y eso, la gran mayoría son tóxicas. Eso es otra fuerza de muerte evidente. ¿Ok? Y así, y así. Cualquiera. Si tú exploras todo el abanico de todos los potenciales experienciales de la humanidad, está lleno de eso. ¿Ok? En cualquier forma. Entonces,
cuidado con las fuerzas de muerte. Más bien, mejor, enfoca, o sea, la luz dirigida enfoca la atención, tu luz hacia lo que sí sea en fuerzas de vida, pro bienestar, pro sanar, ¿ok? Responsabilízate, es tu derecho, responsabilízate de tener una buena vida, es simple. Entonces hazle chao a esas fuerzas de muerte que abundan en esta Matrix. Un abrazo musiconsciente de armonía y bienestar para ti. Nos vemos en mi próximo video programa. Chao, chao, chao.